Bienvenidos a Tu Voz Conservadora. Amigos, ajustad bien vuestras sillas porque lo que os traigo hoy es digno de un guión de comedia negra con toques de drama político. Sí, lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo podría ser el argumento de una película que mezcla humor ácido y tensión política. Y, como protagonista de esta tragicomedia, tenemos nada menos que a Ursula von der Leyen, esa figura alemana que parece salida de una revista de seguros pero que, cuando se enfada, tiene más peligro que un gremlin con un vaso de agua en la mano. La historia comienza con Teresa Ribera, nuestra ministra que va por Europa como si fuese la reina de las energías renovables, dándonos lecciones con la misma autoridad que alguien que cree haber descubierto la electricidad. Ribera llegó al Parlamento Europeo y, con su característico aire de superioridad, empezó a sermonear sobre las supuestas maravillas de las políticas energéticas españolas. Pero, amigos, no fue lo que dijo lo que encendió las alarmas, sino cómo lo dijo. Su tono, ese que parece sacado de una conferencia para principiantes, hizo que hasta los eurodiputados más tranquilos levantaran las cejas con incredulidad. Ribera soltó frases como Europa debería aprender de nosotros con tal desparpajo que los presentes se miraban entre ellos como si acabaran de llegar a una fiesta sorpresa, pero con comida vegana sin previo aviso. Y ahí, amigos, es cuando entró en acción Ursula von der Leyen, o como podríamos llamarla hoy, la Valquiria de Bruselas. Sentada con la serenidad de quien tiene el control absoluto, tomó la palabra y con un simple señora Ribera, basta, dio inicio a una tormenta política de proporciones épicas. Lo que siguió fue un auténtico despliegue de contundencia germana. Von der Leyen, con la precisión de un cirujano y la frialdad de un témpano, desmontó uno por uno los argumentos de Ribera. No dejó ni una sola frase sin respuesta, y lo hizo con una claridad que hizo que el silencio en la sala se volviera ensordecedor. Una de sus frases más lapidarias fue: «Usted viene aquí a dar lecciones sobre energía mientras en su país la gente enciende velas porque no puede pagar la luz». Un golpe directo y sin piedad. Y no terminó ahí. Von der Leyen siguió. ¿De verdad cree que este es el lugar para presumir de sus éxitos legislativos? Su famosa ley de transición ecológica no ha hecho más que beneficiar a las grandes corporaciones mientras los ciudadanos se las arreglan para no congelarse en invierno. Fue un discurso demoledor, amigos, una verdadera lección de política y oratoria que dejó a Ribera en silencio, como si todo su discurso se hubiera desplomado bajo el peso de la realidad. Así que, queridos amigos, queda claro que en Europa no se andan con rodeos, y Ursula von der Leyen no se deja impresionar fácilmente. Esto es política real, y aquí os lo contamos como siempre, con toda la claridad y sin filtros. ¿Qué opináis de este enfrentamiento? Dejad vuestros comentarios y no olvidéis suscribiros para más contenido como este. En aquel preciso momento, todos los presentes en la sala del Parlamento Europeo estaban al filo de sus asientos, con la tensión palpable en el aire. Cada mirada parecía contener la misma pregunta. ¿Tendría Teresa Ribera el arrojo suficiente para contestar? La respuesta, amigos míos, fue un rotundo y estrepitoso no. Lo más impresionante no fue solo la monumental reprimenda que acababa de recibir, sino como Ursula von der Leyen, con una serenidad casi intimidante, cerró su intervención. Con la misma tranquilidad con la que alguien apaga una luz al salir de una habitación, dejó el bolígrafo sobre la mesa, alzó la mirada para lanzar su última estocada, y sin inmutarse, volvió a escribir, como si acabar con Ribera hubiera sido una tarea tan rutinaria como revisar un correo electrónico. Y así, señoras y señores, nuestra ministra quedó más callada que un mimo en huelga. Si esto no es una humillación épica, que baje Dios y lo vea. Pero vayamos por partes, porque lo que sucedió aquí es digno de una película de comedia negra mezclada con drama político, un espectáculo tan impactante que hasta House of Cards parecería un juego de niños en comparación. La escena tiene todos los elementos de un especial de Netflix, con subtítulos en todos los idiomas, porque lo vivido en Bruselas fue un espectáculo tan bochornoso que todavía retumban las risas en los pasillos de la Unión Europea. Todo comenzó cuando Teresa Ribera, nuestra flamante ministra de Transición Ecológica, esa que en España camina como si fuera la superheroína del cambio climático, decidió plantarse en el Parlamento Europeo con un discurso que, claramente, tenía como objetivo dar lecciones al resto del continente. Ribera, con la confianza que solo alguien respaldado por Moncloa puede llevar consigo, llegó a Europa dispuesta a convertir su intervención en un sermón magistral. Sus palabras, cuidadosamente preparadas, eran una mezcla de autoelogio y consejos disfrazados de diplomacia. Europa debe aprender de nuestras políticas energéticas, afirmó con la seguridad de quien cree haber descubierto la pólvora. Pero, seamos sinceros, ¿de verdad, Teresa? Mientras en España la gente hace malabares para pagar las facturas de la luz, ¿vienes aquí a decir que somos la envidia del mundo? El desconcierto en las caras de los eurodiputados era evidente, como si les hubieran invitado a una barbacoa vegana sin previo aviso. Y ahí, en medio de todo este teatro, estaba Ursula von der Leyen.
La presidenta de la Comisión Europea escuchaba con una paciencia que solo puede describirse como la calma antes de la tormenta. Con su característico porte, que recuerda a la protagonista de un anuncio de seguros, permanecía impasible, tomando notas como quien se prepara para corregir a un estudiante en un examen. Pero cuando Rivera se encontraba a punto de coronarse como la gurú climática del continente, Ursula hizo un gesto que paralizó a la sala. Dejó caer el bolígrafo, levantó la cabeza y, con un tono que sonó como un gong en mitad de un silencio sepulcral, soltó un rotundo: «Señora Rivera, basta». Lo que vino después fue una auténtica lección de política internacional. Ursula von der Leyen, o como muchos ahora la llaman, von der Leyen, desató un huracán verbal que dejó a Rivera desarmada. Con una precisión quirúrgica, desmontó cada una de las afirmaciones de nuestra ministra. ¿Compromiso?, preguntó con una frialdad que helaba la sangre. ¿Es eso lo que llama dejar a su país con facturas de la luz por las nubes, impuestos disparatados y leyes que solo sirven para alimentar propaganda política? Rivera intentó responder, pero sus palabras se atragantaron. Parecía más perdida que un pingüino en el desierto. El golpe de gracia llegó cuando von der Leyen, con esa precisión alemana que parece afilada como un bisturí, remató: «Y dígale a su jefe, Pedro Sánchez, que aquí en Europa no nos impresionan los discursos vacíos ni las promesas incumplidas. Queremos soluciones reales, no más humo». Ese humo resonó como una sentencia definitiva, y la sala estalló en aplausos. Rivera, roja como un tomate y visiblemente superada, recogió sus papeles y salió de la sala con la misma rapidez con la que suben los precios del gas en España. Pero la historia no acaba aquí. Mientras Rivera cruzaba las puertas del Parlamento, las redes sociales en España ya estaban ardiendo. Los memes empezaron a inundar Internet con una creatividad desbordante: Rivera humillada por von der Leyen, la ministra de postureo expulsada de Europa, y el más popular: España vuelve a casa sin puntos, como en Eurovisión. Porque, amigos, esto no fue un simple tirón de orejas. Esto fue una humillación histórica, de esas que se graban en la memoria colectiva. Así que, querido público, agarrad palomitas y preparaos para seguir esta saga política que promete más episodios. Lo vivido en Bruselas es una lección de humildad que Rivera no olvidará fácilmente, y nosotros estaremos aquí para contaros cada detalle con el estilo que nos caracteriza. ¿Qué os parece este espectáculo? Dejad vuestros comentarios y suscribíos para no perderos la próxima entrega de este apasionante culebrón político. Mientras en Moncloa, Pedro Sánchez probablemente se encontraba en una de esas reuniones estratégicas tan habituales, donde parece que el objetivo principal es decidir qué nuevo impuesto sacar de la manga o a qué amigo del partido adjudicarle la próxima subvención millonaria, llegó la noticia que lo dejó sin aliento. Imagino al presidente pidiendo no una, sino dos tilas, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Otra humillación internacional. Y esta vez, de las grandes. ¿Cómo se saldrá de esta? ¿Inventarán otra excusa absurda? ¿Le echarán la culpa al cambio climático, a la derecha, o incluso al Real Madrid? Todo es posible cuando se trata de desviar la atención en Moncloa. Por supuesto, Teresa Rivera no se quedó callada. Según fuentes cercanas, al llegar a España empezó a despotricar, afirmando que todo había sido un malentendido y que Ursula von der Leyen la había tratado con desprecio. Pero, Teresa, no es desprecio, es sentido común. Ese mismo sentido común que parece haber desaparecido de Moncloa, porque presentarse en Europa sin nada sustancial en las manos y encima intentar dar lecciones es como participar en un concurso de cocina llevando un plato de cereales con leche. Mientras tanto, aquí estamos los españoles, observando desde la distancia este circo político, pagando las facturas de sus errores mientras ellos compiten por ver quién se lleva el galardón al mayor incompetente del año. Porque esto no se trata solo de Rivera. Es un reflejo de todo el gobierno socialista, con Sánchez a la cabeza, que parece no darse cuenta de que su repertorio de mentiras y manipulaciones ya no convence a nadie. Lo que hizo von der Leyen, con una claridad y contundencia que nos dejó a todos boquiabiertos, fue algo que los españoles llevábamos años esperando. Ver cómo alguien con autoridad y un par de narices pone en su sitio a esta pandilla de charlatanes. Teresa, Pedro, tomad nota. Europa os está mirando, y el pueblo español también. Y si no sois capaces de representarnos con dignidad, hacednos un favor. No volváis a cruzar esas puertas. Porque lo que von der Leyen os lanzó no fue solo un zasca monumental, fue una advertencia. Una señal de que la paciencia se está acabando. Y si seguís por este camino, el próximo paso será que os saquen a patadas hasta de vuestros propios despachos. Esto, amigos, es el eterno espectáculo de despropósitos de nuestra clase política. Hablamos de esos representantes que parecen tener como pasatiempo favorito hacernos pasar vergüenza ajena en el escenario internacional. Porque seamos sinceros, lo que hizo Teresa Rivera no es solo su fracaso personal.
es el reflejo de un gobierno que lleva años tratando a España como si fuera su chiringuito particular, con sombrilla y cócteles incluidos. Y nosotros, los ciudadanos, los que trabajamos cada día y pagamos impuestos que suben más rápido que el precio de un café en un aeropuerto, estamos hartos. HARTOS, con mayúsculas y negritas imaginarias. Hartos de ser los espectadores de esta tragicomedia interminable. Rivera no fue a Europa a defender nuestros intereses, fue a dar un espectáculo vergonzoso, a vendernos humo barato, como si estuviera en un mercadillo de baratijas. Y lo peor es que su metedura de pata no se queda en su historial, salpica a todos nosotros, convirtiendo a España en el hazmerreír del Parlamento Europeo. Gracias, Teresa, por hacer que nuestro país parezca un memé en Bruselas. Pero no todo está perdido. Porque en esta historia de chapuzas todavía hay héroes. Sí, hablo de aquellos profesionales que realmente sostienen a este país, como la Guardia Civil y la UCO. Personas que, sin necesitar focos ni campañas de marketing, se dejan la piel para mantener las cosas en pie. Lo único que piden son herramientas y apoyo, algo que nuestros políticos, por supuesto, se niegan a dar. Aplaudamos a esos trabajadores incansables, porque si dependiéramos solo de los inútiles de Moncloa, estaríamos hasta el cuello en un lodazal de incompetencia. Y luego está Ursula von der Leyen, la alemana que no se anda con rodeos. Lo suyo no fue simplemente una reprimenda política, fue una lección magistral. Una auténtica masterclass de cómo poner a alguien en su sitio sin despeinarse. Si algo nos ha dejado claro esta situación, es que Europa no tiene tiempo ni paciencia para los discursos vacíos y las promesas huecas. Y nosotros tampoco. Así que, señores de Moncloa, espabilen. Porque el circo ya no da risa. Porque, seamos francos, a Europa ya le está empezando a resultar evidente el teatrillo de nuestro gobierno. Ursula von der Leyen, o como podríamos llamarla ahora, von der Leyen, ha dejado claro que las tonterías tienen un límite, y que si nuestros representantes no están a la altura, no dudarán en decírnoslo sin tapujos, y en público. Y menos mal, porque aquí en España, mientras ellos juegan a ser estrategas de salón, la oposición parece estar más ocupada organizando cenas de Navidad y posando para fotos que enfrentándose con firmeza a la realidad. Entretanto, Teresa Rivera improvisa sermones vacíos en Europa, y Pedro Sánchez sigue refugiado en su burbuja de propaganda, como si dirigir un país fuera un juego de rol donde lo único que importa es mantener el poder. Pedro Sánchez, ese ilusionista político, ha perfeccionado el arte del escapismo. Es capaz de esquivar responsabilidades con la elegancia de un mago en pleno espectáculo de Las Vegas. Pero, ¿qué hará ahora? Lo de siempre. Redactar otro discurso cargado de frases vacías y grandilocuentes como España avanza o estamos en la senda del progreso, mientras la cruda realidad nos grita que no avanzamos, sino que retrocedemos. Porque, cuando se gobierna como si el país fuera un tablero de Risk, moviendo fichas solo para ganar tiempo, inevitablemente llega el momento en que el tablero entero se cae al suelo, dejando al descubierto el caos que hay debajo. El problema, Pedro, es que el pueblo español ya no es tan fácil de engañar. Durante años, nos habéis tratado como si fuéramos incapaces de ver la verdad detrás de vuestra constante cortina de humo. Pero todo tiene un límite, y ese límite ya está a la vuelta de la esquina. Cada vez somos más los que decimos basta. Basta de mentiras, basta de teatros, basta de postureo político que solo busca quedar bien en las fotos mientras el país se hunde bajo el peso de vuestra incompetencia. Porque al final del día, España no se define por Teresa Rivera ni por Pedro Sánchez. España somos nosotros. Los que madrugamos para trabajar, los que pagamos impuestos que parecen subir sin límite, los que sufrimos las consecuencias de cada una de sus malas decisiones. Somos los que seguimos sosteniendo este país mientras ellos lo tratan como si fuera su patio de recreo. Y merecemos algo mejor. Mantenemos España en pie a pesar de ellos, no gracias a ellos. El mensaje está claro. Amigos. No podemos permitir que esta casta política siga riéndose en nuestra cara. No podemos aceptar más discursos vacíos ni excusas baratas. Es hora de exigir responsabilidad, de alzar la voz y de dejar claro que no vamos a seguir siendo cómplices silenciosos de su teatro. Es hora de recordarles que el verdadero poder está en el pueblo, en los ciudadanos, en quienes cada día enfrentamos la realidad que ellos intentan maquillar. Así que, aquí estamos, más despiertos que nunca y listos para dar la batalla. Porque sí, la política española puede parecer un circo, pero los espectadores estamos cansados de ser los payasos. El espectáculo podrá continuar, pero esta vez, os aseguro, la última palabra será nuestra. Y cuando llegue ese momento, será el turno de que ellos afronten las consecuencias de haber subestimado al pueblo español. La paciencia se ha agotado, y no habrá escapismo que le salve.